Vamos a Juan 15. Juan 15, por favor. Juan capítulo 15 y versículo 5, la Biblia dice: Yo soy la vid, y Jesucristo está hablando aquí. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenas con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que esperas de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy seguimos con nuestra serie para nuevos creyentes de la Biblia. ¿Okay? Y hoy vamos a ver sobre lo que Dios espera de nosotros, sus nuevos hijos, ¿okay? Para que podamos ser santificados cabalmente, porque debe ser nuestra meta de vivir para Cristo. Y como viste aquí en Juan 15, Jesús dijo que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces parte de esto es reconociendo su parte en la obra de Dios y sabiendo que sin Jesús somos nada. Necesitamos a Él. Necesitamos que Él vive por medio de nosotros. Y Jesús también dijo esto en otra manera en Lucas 9. Entonces vamos ahí. Lucas 9, por favor. Y versículo 23. Imagino que muchos ya habían escuchado este versículo, no hay otro. Pero siendo un cristiano, un nuevo creyente de la Biblia, este versículo puede ser cumplido en su vida. Ya tienes el poder, ¿sí? Para cumplir eso por medio del Espíritu Santo. Lucas 9 y versículo 23 dice: Y decía a todos, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y básicamente claves que Dios espera que negamos a nosotros mismos, buscando a Dios, buscando y pidiendo a Dios que Jesucristo vive y crece en nosotros, para que podamos manifestar a Él, porque sin Jesús somos nada. ¿Sí, va? Y cuando niegas a sí mismo, ese es el momento que realmente puedes recibir los mandamientos de Dios, según la manera que Dios dio esos mandamientos a nosotros aquí. ¿Sí, va? Para que Cristo realmente pueda vivir por medio de usted. Y Pablo dijo algo similar en Gálatas 2 y versículo 20, diciendo que Él es crucificado con Cristo. ¿Sí, va? Más vivo, no ya yo, sino Cristo vive en mí. Eso es la meta del cristianismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí, va? Entonces puede ser que estás pensando, bueno, eso es bueno que el Señor dijo eso, pero ¿cómo es que podemos hacer eso? Y gloria a Dios que hay más mandamientos para ver aquí en la Santa Biblia. ¿Sí, va? Y para negar a sí mismo, hermano o hermana, tienes que, primero que todo, tienes que temer a Dios. ¿Sí, va? Tienes que reconocer la misma cosa que reconociste cuando arrepentiste por lo que era, un pecador, y poniste su confianza en el Señor Jesucristo y su obra en Calvario para ser salvo. Y en ese momento temiste al Señor. Y tienes que seguir haciendo lo mismo en su camino con Él. ¿De qué estás hablando, Manuel? Vamos a Salmo 111. Salmo 111, por favor. Salmo 111 y versículo 10, la Biblia dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces su sabiduría, el comienzo de eso es en el temor de Dios. ¿Sí?
Entendimiento bueno es a todos los que guardan sus mandamientos, mostrando que el temor de Dios tiene que ver con la santa vida también. Y tienes que tomar la decisión de guardarlos, cumplirlos en su vida. ¿Sí? Su loor permanece para siempre. Y si haces eso, todo lo que haces para el Señor, según la voluntad del Señor, permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Sí? Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, por favor. Y versículo 6 dice: con misericordia y verdad será reconciliado el pecado. Y Dios te ofreció misericordia cuando Él encareció su amor para ti por medio de Jesucristo en Calvario. Y eso era la verdad. Y cuando confiaste en eso, fuiste reconciliado de su pecado. ¿Sí, no? 6. Y con el temor de Jehová se aparta del mal. Y después de siendo salvo, ya tienes que seguir en ese temor de Jehová para que puedas apartarse de todo que es malo. Es decir, negar a sí mismo para que vives para Dios. Proverbios 29 y versículo 25, por favor. Proverbios 29 y versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Y la verdad, hermanos, cuando no tomas la decisión de negar a sí mismo y sigues su voluntad, la voluntad de otros hombres, ya estás debajo del temor del hombre. Y eso va a ponerte en un lazo. Ya no puedes caminar con Dios. Ya no puedes vivir para Él. No puedes hacer lo que Él espera de ti. ¿Sí? Pero si estás en el temor de Jehová, vas a ser levantado por Dios porque reconoces que eres nada y Cristo que está en su corazón, Él tiene que levantarte, ¿sí ve? Él tiene que crecer en ti, como dijo Juan el Bautista, y tú tienes que descrecer. Y Jesús te levanta para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos a Él. ¿Estás reconociendo esto? El temor de Dios, temiendo a Dios, tiene que ver con poniendo un propósito en su corazón de vivir para Él. Tomando esa decisión de seguirle de verdad. Y cuando haces eso vas a negar a sí mismo. Y tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Sí, va? Dejar que Él vive en ti. Que Él tiene el trono de su corazón en lugar de usted. Y usted es crucificado. Amén. Bueno, Manuel, yo no entiendo por qué tengo que hacer esto. Ya soy salvo, estoy bien, ¿no? Vamos a Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Es el próximo libro después de Proverbios. Eclesiastes 12 y versículo 13 dice: en fin de todo el sermón es oído, teme a Dios, dice Salomón, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Y puede ser que piensas que esto es solamente para los que no conocen a Dios, y eso es incorrecto. También incluye los que creen en Jesús, sus hijos. Jesús va a juzgarte, cristiano, según sus obras, si son buenas o malas y todo que es oculto. Entonces, por eso debes reconocer que debes temer a Dios. ¿Cómo así, mamá? ¿Voy a ir al infierno? No, yo no dije eso, pero Él va a juzgarte y hay consecuencias de no viviendo para Dios, que incluyen falta de galardones y cosas así. Que incluye perdiendo su relación personal con Dios aquí en la tierra. Que incluye no recibiendo los bienes celestiales que Dios tiene para ti. Y por eso andas en caos en este mundo, siendo confundido por medio de ese lazo que fue dado por el temor del hombre. Porque no buscaste a Jehová. No buscaste al Señor Jesucristo, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo puedo temer a Dios? ¿Cómo puedo saber la manera en que debo hacerlo? Pues ya sabes. Es por eso que Dios te dio su temor.
dio sus mandamientos para que puedas reconocer lo que debes hacer según lo que Él dijo, no según su opinión, ¿sí ve? Si solamente haces los mandamientos que te gustan, no estás temiendo a Dios. No propusiste aquí en su corazón que quieres seguir a Cristo de la manera que Él dice, porque Él es su Señor, ¿sí ve? No usted. Y eso nos lleva al número 2, que es debemos leer, oír y procurar con diligencia la Santa Biblia. Porque tienes que leer esto para que puedas reconocer cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Sí, va? Y la cosa interesante, cristianos, es que cuando renaces, Dios te da ese gusto, ese deseo de buscar su Santa Biblia inmediatamente. Es por eso que 1 de Pedro 2 y versículo 2 dice, como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Y si quieres saber una evidencia de alguien que realmente es salvo, es ellos buscando la palabra de Dios. Yo nunca leí la palabra antes de ser salvo. Siempre era una cosa que tenía parte de esa palabra, otro libro, un comentario de la Iglesia Católica, cosas así. Pero la Santa Biblia propia nunca lo había buscado. Pero cuando conocí a Cristo personalmente, ya yo estaba buscando esto de una. Porque ¿sabes qué? Los bebés cuando nacen quieren leche, ¿no? Y buscan para encontrar esa leche. Es lo mismo con nosotros. Es por eso que en Isaías 34 y versículo 16 la Biblia dice, preguntarle lo que está escrito en el libro de Jehová y leer. Ese mandamiento está ahí. Y Dios, siendo bueno contigo, Él pone eso en su corazón. ¿Para qué usted propone de hacer eso a lo menos que es leer la Biblia? ¿Sí? Y nota eso. Bebés beben la leche. Ellos no están ahí comiendo cosas sólidas cuando son recién nacidos, ¿cierto? Es lo mismo con el cristiano que renace. Debe estar ahí leyendo la Biblia y no preocupando tanto si ellos no entienden todo. Eso está bien. Da una oración de Dios y sigue leyendo, porque eres un bebé. Deja que Dios te da más comida. Y puede ser que cuando sigues en su lectura, Dios muestra a ti personalmente la respuesta a su pregunta, o Él te pone en el lugar de otros de sus hijos que ya habían crecido en la fe para ayudarte con ese asunto. Pero lee la Biblia. No te preocupes tanto si entiendes todo o no, solamente léelo y deja que Dios te enseñe algo. Que Dios alimenta su alma por medio de sus palabras. ¿Sí, no? Okay. Y cuando sigues leyendo la Biblia vas a crecer en la fe, como dice ahí en 1 de Pedro. Y llegas al punto que puedes cumplir 2 de Timoteo 2. Vamos a ver. 2 de Timoteo 2. Vea que esto es un proceso de crecimiento. Su salvación, su justificación es instante, ¿sí ve? Inmediato. Es como un juez poniendo ese martillo ahí encima de su escritorio, boom. Salvo, justificado, ya. Eres declarado justo por Dios porque recibiste a Jesucristo que es la justicia de Dios y rechazaste su justicia. Eso es inmediato. Pero su crecimiento en la fe, su santificación, eso es un proceso. 2 de Timoteo 2 y versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Y cuando creces en la fe, Dios va a enseñarte por medio de la Santa Biblia, por medio de su Espíritu Santo y también a veces por algunos hermanos, cómo hacer eso. Cómo puedes distribuir la palabra de verdad de una manera según Dios. ¿Sí? Y todo eso llega en tiempo. Me imagino que ya tienes esta pregunta en su cabeza.
Pero ¿por qué, Manuel? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando estamos aquí leyendo la Biblia o escuchando la Biblia, como estás haciendo en este momento? ¿Sí ve? Una manera de recibir más de la Biblia es sí, escuchar a otros creyentes de la Biblia que hacen prédicas. Puede ser que está ahí en Facebook o YouTube, o una grabación, o, y más importante que todo, en su iglesia local. ¿Sí ve? ¿Pero por qué? Bueno, Romanos 10 y versículo 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios quiere aumentar a su fe, porque es por esa sustancia de fe que puedes crecer en la fe. Y Dios da más y más a su nuevo hombre para que no sigues ahí como un bebé y crezcas. Y puede ser más y más como su hijo, que es un adulto en la fe, si no diste cuenta. ¿Sí, no? Pero no solamente por eso, para edificarte, además. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y eso es otra razón de leer la Santa Biblia, hermanos. Para que cuando esa tentación llega puedes pensar en esa palabra y eso te ayuda a buscar a Dios para que Él pueda ayudarte a negar esa tentación, negar a sí mismo para seguir la voluntad de Dios. ¿Sí, no? Entonces, la Biblia te edifica por medio de aumentando su fe y te exhorta a no seguir en pecado, pero en lugar de eso, seguir la voluntad de Dios. Y también te da consolación. Vamos a Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1 y versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. Amén. Mas antes en la ley de Jehová es su voluntad, y en su ley meditará de día y de noche. ¿Eres así? Si sigues leyendo, oyendo y procurando la Santa Biblia, vas a pensar en eso cada día porque eso llena su mente y su corazón. ¿Sí, va? Y vas a meditar en la ley de Jehová día y noche. Yo lo sé porque yo soy así. Y es lo mismo para cada creyente de la Biblia. ¿Quieres ser un creyente de la Biblia o un cristiano que salvo por ahí que hace nada para Dios? Es su decisión. Pero si vives según la voluntad de Dios, vas a negar a sí mismo y dejar que Cristo vive en ti. ¿Y sabes qué? Cristo vive, sigue y piensa en la palabra de Dios, porque Él es el verbo encarnado. ¿Sí, va? Versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Y vea la consolación ahí en versículo 10. Porque Dios va a plantarte ahí. Hay la agua de la palabra que está en su alrededor, dando comida a ti, ese árbol, para que crezcas y crezcas. Y cuando vives para Dios, sí, puede ser que equivocas a veces cuando estás ahí testificando sobre Cristo y cosas así, pero está bien porque Dios está ahí para ayudarte a prosperar, como dice ahí. Y Dios te da la consolación de reconociendo que el Consolador está contigo en cada momento. ¿Sí, ven? Como dice ahí, no se marchita, vas a permanecer para siempre, jamás, gloria a Dios. Okay. Entonces, nuevo creyente, comienza con tomando ese tiempo de leer la Biblia. A lo menos un capítulo cada día. Ya sabemos que recién nacidos no beben mucha leche de una. ¿Sí? Comienza con 1 onza, 2 onzas ahí, beben lo que pueden, que su estómago es muy pequeño.
Y después cuando son listos, 3, 4 horas, quieren un poco más así y siguen adelante en esa manera. Debe ser lo mismo contigo. Pero tienes que seguir ahí bebiendo su leche no adulterada. Eso es el 65. 1865 es la leche no adulterada, si no sabía. Tienes que seguir ahí bebiendo esa leche para que puedas crecer en la fe. Y vas a llegar a un momento que ya puedes leer más y recibir más. Pero tienes que estar ahí, proponiendo en su corazón, sí Señor, voy a buscar su libro y leerlo, yo quiero crecer en la fe. Y eres constante y regular en eso. Y haces tiempo para eso. Yo no tengo tiempo, estoy ocupado. Sí, tienes 24 horas. ¿Me estás diciendo que no puedes poner al lado 10 minutos para leer un capítulo? ¿Tú crees que soy estúpido? ¿Puedes leer esto cuando estás haciendo cosas como viendo televisión? ¿O estás usando el baño? Yo no sé. Hay muchos momentos, hay muchas maneras. Puedes escuchar ese capítulo cuando estás manejando a su trabajo. En ese momento estamos en cuarentena en casi todo el mundo. ¿Me estás diciendo que no tienes tiempo para leer la Santa Biblia? ¿Qué crees? ¿Que soy necio? ¿Ya? La persona que está ahí tratando de justificar su pecado es usted, cristiano. Arrepiéntete y busca a Dios para que Él te ayude a tener ese deseo. Propone servirle en su corazón. Teme a Dios. Niega a sí mismo, por favor. Gente con sus bobadas, increíble. Y la cosa interesante de que si estás ahí leyendo, oyendo y procurando la Biblia con diligencia, vas a llegar el momento que Dios te ayuda a orar sin cesar. Porque vas a tener preguntas de lo que estás leyendo. Vas a pensar en cosas que Dios va a mostrarte cuando estás ahí leyendo la Biblia. Y vas a hablar con Él. Eso es orando, hablando con Dios. Puede ser con su boca o en su mente. Dios puede leer sus pensamientos, Él sabe. Orar sin cesar, y eso es escrito en 1 de Tesalonicenses 5 y versículo 17. Otro versículo que es similar que el Señor dijo. En Lucas 18 y versículo 1 la Biblia dice, es menester orar siempre y no desalentarse, es decir, que no desanimas. ¿Sí, ven? Por eso Dios quiere exhortarte, debes buscar a Él para que Él pueda animarte a vivir para Él. Que no pones deprimido. Desalentarse tiene que ver con todo esto. Increíble esa palabra, ¿sí, verdad? Es por eso que Dios te da consolación para que no pones deprimido. En lugar de eso, buscas a Él para que Él pueda darte gozo en lugar de tristeza. Y también desalentarse tiene que ver con moralizándose, es decir, Dios te edifica para que puedas saber lo que es lo bueno y lo malo, como ya vimos. ¿Sí, y si estás orando a Él, vas a pedir que Él manifiesta eso en su vida por medio de su Hijo. Y no vas a ponerse a hacer cosas malas. No vas a vivir para ese viejo hombre o el viejo tú. No vas a desmoralizarse. ¿Sí, es por eso que debes orar para siempre, para que no desalentas, pues. Bueno, Manuel, tengo una pregunta. Orar para siempre, ¿eso significa que oro 24 horas cada minuto y todo eso? No, pero es algo regular en su vida. Manuel, dame una comparación entre dejando que Dios me habla, que es número 2, y yo hablando con Dios, porque sabemos que hay muchos cristianos que piensan que ellos hablando a Dios es más importante que Dios hablando a ellos en la Santa Biblia. Hay muchos carismáticos que piensan así. ¿Sí, va? Pero esto es algo muy simple, hermanos. Mira mi cabeza. ¿Sí, va? ¿Tenemos cuántos oídos? 2. ¿Tenemos cuántos ojos? 2.
pero tengo una boca. Yo no tengo dos bocas. ¿Sí, va? Parece que debo leer y escuchar la Biblia doble que yo orando a Dios, porque sabes que yo tengo que dejar que Dios me habla. Él tiene la sabiduría, Él tiene el entendimiento, Él tiene el poder y autoridad de enseñarme y darme la capacidad de vivir para Él por medio de su Hijo. Entonces necesito que Él hable a mí, que Él me alimenta mucho más que yo a Él. Pero sí, debes hablarle, obviamente. Debe ser algo regular en su vida. Como Daniel, que básicamente oró 3 veces cada día. ¿Sí, verdad? Ya estás pensando, desayuno, almuerzo, cena. Debe ser algo cuando levantas, antes de dormir. En la mitad de eso, cuando estás ahí en su día, puedes orar en su mente como Nehemías. Hay muchos ejemplos de eso. Pero es parte y algo regular en su vida. Jesús oró antes de ir a predicar en su ministerio y después Él se fue. Era su costumbre buscar a Dios solo para orar a Él. Gloria a Dios. Y un siervo no es mayor que su maestro. Entonces, ¿sobre qué debemos orar? Eso es una buena pregunta. Déjame darte algunos ejemplos, hermanos. Voy a darte 7 porque me gusta ese número. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 18 dice: en todo dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús acerca de vosotros. Pero vea eso. Debes dar gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Entonces sí, por lo bueno, dar gracias a Dios. Y también por lo malo. Dar gracias a Dios si estás padeciendo para Él. Si estás padeciendo persecución por viviendo una vida piadosa por Dios. Si sufres por Él, dale gracias. No entiendo eso. ¿Sabes que Jesús dio gracias al Padre sabiendo que Él va a ir a esa cruz de Calvario para morir para sus pecados cristianos? Porque Él sabía y estaba esperando en el gozo que ha de venir después por viendo a ti, poniendo confianza en Él y su obra para ser salvo. Y Él dio gracias a Dios. Debe ser lo mismo contigo en todo. También, Primera de Juan 1 y versículo 9. Primera de Juan 1, Nuevo Testamento, y versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Es decir, debemos orar a Dios para pedir perdón para nuestros pecados, confesarlos a Él, para que podamos dejar que Él nos limpie y podemos seguir de nuestra vida y dejar que su Hijo vive en nosotros. Porque si sigues en ese pecado y no buscas a Él, confesándolo a Él, ¿sabes qué? Ya vas a caer en el temor del hombre. Ya vas a seguir en ese pecado como si fuera algo normal, porque el pecado es engañoso. Te pone su corazón duro contra las cosas de Dios que dice, no debes hacer eso. Y es por eso debes tener una cuenta muy corta de pecado con Dios, siempre buscando a Él, diciendo, Señor, perdóname por mis pecados, especialmente los que reconoces en su mente y corazón. Dios sabe todos los pecados que haces y somos polvo, no sabemos todo. Pero hay algunos que son grandes que sabes que estás haciendo. Entonces debes confesarlas y pedir a Él perdón, no a un cura o algo así, no, a Dios. Quiero una mediador, ok, el hombre Cristo Jesús, Dios otra vez, ora a Él, el Dios hombre. No ora, no estás ahí pidiendo perdón de un hombre que es caído como usted, que ni siquiera conoce a Dios.
Filipenses 4. Filipenses 4. Nuevo Testamento, ¿cierto? Las epístolas de Pablo, como vimos en esta serie. Filipenses 4 y versículo 6 dice: de nada estéis solícitos, sino que en todo dense a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con hacimiento de gracias. Entonces, si estás ansioso para algo, solícito, como dice él, no debe ser así. Debes darlo a Dios. No debes preocuparse, por ejemplo, por este virus. Debes darlo a Dios. ¿Qué me está diciendo, hombre? Que no debo usar una máscara ni guantes y todo eso. No estoy diciendo eso. Si quieres usarlo, bueno. Pero no debes preocuparse con eso como es el fin del mundo. En lugar de eso, debe estar ahí teniendo sus ojos al Señor Jesucristo, buscando a Él. ¿Sí, ve? Y dejando que Él da paz a su corazón durante un momento como este. Eso es lo que debes hacer. ¿Por qué? Versículo 19. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. ¿Sí ven? Dios quiere darte según sus necesidades, especialmente las cosas espirituales que necesitas, como gracia, paz, auxilio, en su momento oportuno. Él quiere darte según su necesidad, para que usted pueda decir: Jehová es mi pastor, no me faltará de corazón. No importa la situación. Puede ser que estás muriendo, vas a estar bien, porque Dios va a darte la gracia en ese momento para buscar a Él y tener esa alegría y gozo, porque vas a estar con Él. Solamente el Señor puede hacer eso, y por eso tienes que orar a Él. Hacer eso regular en su vida, para que cuando esos momentos llegan, eres listo para orar a Dios y no estás ahí preocupado si Dios va a escucharte y cosas así porque estaba en pecado para tanto tiempo. No, debes orar a Él. También Santiago 1. Santiago 1. Y versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos dadivosamente y no se adhiere, y serle ha dado. Empero demanda en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debes orar a Dios para sabiduría. Dios, no entiendo lo que estoy leyendo. Dios, muéstrame cómo puedo vivir para ti. Eso es pidiendo sabiduría. Y vea, Dios quiere darte eso dadivosamente. Si lo haces por fe, si no estás dudando a Él, porque sabes que Él puede hacer todo lo que Él dice según su voluntad. Es por eso que debes estar en esta Biblia. Porque cuando lees las historias en el Antiguo Testamento y las historias en el Nuevo Testamento, vas a reconocer que sí, Dios cumpla todo lo que Él dice. No hay razón para dudarle. Y por eso pides y demandas en fe que Él te da dadivosamente su sabiduría a ti. Es decir, que Él da más de Cristo a ti, porque Jesucristo es la sabiduría de Dios encarnada. Otra vez, negando a sí mismo, negando esa sabiduría del mundo para buscar la sabiduría que es de Dios. Y Cristo, si Él crezca en su corazón, Él va a manifestar eso en su vida. Y por eso vas a parecer peculiar a otros que no conocen a Él. Van a hacer algo diferente con este. O con esta. ¿Sí ven? Dejando su dedo en Santiago, vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5.
Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros. Y debemos orar para los hermanos. ¿Sí ven? ¿Sobre qué? Santiago 5 y versículo 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si estás teniendo relaciones con los hermanos, que tienes amistades con ellos y todo, ellos van a confesar sus faltas. Oh, hermano, ayúdame, es que era duro para mí ir a servicio en el miércoles, a orar a Dios para que pueda hacer eso y ser más fijo con eso. O estoy teniendo problemas con oración, o tengo un sin decir, por favor, ora por eso. ¿Sí ven? Confesando faltas. Y usted, siendo un hermano de ellos, que importa lo que Dios piensa de ellos y también importa a ellos, ¿sí ven? En amor vas a orar para ellos, para que Dios les ayude, gloria a Dios. Y si lees la historia de Abraham, con lo que pasó con Lot, vas a ver que las oraciones de un justo son eficaces, como dice ahí en Santiago 5. Realmente puedes, cuando oras a Dios, pedir a Dios algo y Él, según su voluntad, puede actuar según eso. Especialmente si su oración es según su palabra. Porque Él ya te dijo que Él va a hacer eso. ¿Sí, Pero si no estás en la palabra, ¿cómo vas a saber cuáles cosas debes pedir para los hermanos? Si un hermano dice, oh, yo necesito un Ferrari, por favor, ora por mí para eso. Debes reconocer que eso no es según la voluntad de Dios. Pero ¿qué estamos viendo con los que dicen que son salvos, pero no conocen ni viven para Dios? Oran para basura como eso. Oran para los predicadores que están robando plata de ellos, etc. No, oran según la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Y versículo 1 dice, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, amén, por los reyes y por todos los que están en autoridad, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y debes orar para sus líderes en su gobierno. Pero Manuel, mi presidente es una basura, muy corrupto. Ora para él específicamente que él a lo menos no hace leyes contra ti, cristiano, para que no puedas vivir una vida quieta y reposada en su lugar y en su comunidad. Que él a lo menos no saca los derechos que puede ser que tienes en su gobierno. Pero Manuel, estoy debajo de un gobierno que es muy corrupto y usa todo su poder como comunismo en Venezuela o Cuba. Bueno, Pablo escribió esto debajo de un emperador como Nero, que casi compara a esos líderes comunistas, si no sabía. Y él oró para él. ¿Sí, a lo menos que él no hace algo para tratar de directamente destruir la voluntad de Dios en la vida de Pablo. ¿Sí, Entonces, ora para ellos. Porque tienen su puesto, porque Dios dejó que ellos están ahí. Y Él puede influenciarles para hacer cosas para ti, cristiano, para que puedas seguir ahí predicando la palabra de Dios en libertad, especialmente en este tiempo. Hay gobiernos que a lo menos dejan que cristianos hacen eso. Entonces debes orar para eso y también practicarlo en su vida, pero vamos a llegar a eso pronto. Y como dice en 1 Timoteo 2 y versículo 1, dijo todos los hombres, entonces también debes orar para los incrédulos. Vamos a 2 de Corintios 5.
Segunda de Corintios 5. Manuel, ¿por qué esto es el último en la lista? Porque quería mostrarte que hay otras cosas que son más importantes técnicamente. Su prioridad número 1 es su relación personal con Dios. Su prioridad número 2 es su relación con su familia. Su familia nuclear, su familia espiritual. Especialmente obras para los hermanos. Y después de ellos, técnicamente, son los incrédulos. Bueno, entonces ya sabes que hay muchos cristianos que dicen, tenemos que predicar y evangelizar y estar ahí, trabajar, y no están ahí tratando de crecer en la fe. Y no entienden por qué cuando tienen miles de profesiones, solamente 2 o 3 son reales en eso. Porque no reconocen que la mayoría no realmente arrepintieron de corazón, porque no crecieron en la fe. Pero bueno, Segunda de Corintios 5 y versículo 18. Estoy hablando de otra cosa, Y la Biblia dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces tú tienes ese ministerio cristiano, ¿sí ve? Y eso incluye orando para los que conocen a Dios. A lo menos para su familia extendida o cerca de ti que no conoce a Dios, porque obviamente amas a ellos. Mi hermano menor, él oró para mí y sus padres. Cuando recibí a Cristo, yo estaba orando para mis padres y mi otro hermano. Lo que queremos estar con ellos para siempre y sabemos que depende de ellos reconociendo la verdad, que ellos tienen que conocer el Rey de ese lugar de eternidad donde van a estar. Porque todos tienen un problema con Él y tienen que recibir su Hijo para arreglar ese problema que es el pecado. Ministerio de reconciliación. Versículo 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Y estamos ahí siendo embajadores de Cristo, pidiendo a otros que no conocen a Él que ellos reconcilian con Dios, que ellos reconocen su situación espiritual, que son pecadores y por eso pecan. No son buenas personas que no pecan. O no son buenas personas que se equivocan a veces, no. Eres un pecador, eres una mala persona, por eso escoges el pecado. Y necesitas a Cristo. Debe ser como ese malhechor que estaba al lado derecho del Señor Jesucristo ahí cuando Él estaba en ese cruz de Calvario, que después, comenzando Él hablando contra Cristo, después de algunas horas, Él reconoció la diferencia entre Jesucristo y toda la gente que estaban ahí. Los religiosos que estaban ahí hablando maldichas y cosas contra Cristo, ¿sí ve? El otro malhechor que estaba ignorando la verdad que Él debe estar ahí, tanto como Él reconoció, ¿sí ve? Que Dios, ¿sabes qué? Es justo que estamos aquí porque hicimos algo contra alguien, pero Él es inocente. Él es diferente, Él no debe estar aquí. ¿Sí ve que Él reconoció? ¿Sí ve? Y es por eso que Él oró a Jesús y dijo, Señor, acuérdame cuando entras en su reino. Él buscó a Cristo y era salvo ahí. ¿Sí, Ministerio de reconciliación. Y estamos pidiendo espiritualmente en estos días, siendo creyentes de la Biblia, estamos ahí haciendo ese ministerio de reconciliación con otros incrédulos para que podamos llevar a ellos espiritualmente en la cruz y ellos pueden mirar arriba y ver a Cristo y ver a esos dos malhechores y reconocer a dónde deben estar ellos. ¿Sí, ¿Van a recibir a Cristo o rechazarlo? Esas son las únicas opciones que tienen. Y debemos estar ahí, orando que Dios muestra a ellos claramente la verdad que necesitan a Cristo y que ellos abren su corazón para recibir esa verdad, tanto como ese malhechor a la derecha del Señor. Porque Él reconoció la verdad. ¿Sí, y buscó a Dios, arrepintió a Dios y ponía su fe en el Señor Jesucristo. También debemos alabar al Señor. Vamos a Salmo 150. Salmo 150.
último salmo en la Santa Biblia. Entonces, ¿cómo terminan los salmos? Mira esto, me gusta. Salmo 150 y versículo 6 dice: todo espíritu alabe a Jehová, aleluya, amén. ¿Sí, no? Y sabes que todo espíritu debe alabar a Jehová, porque sin Jehová ningún espíritu estaría aquí. Querubines, ángeles o humanos, o los animales, todo. Es por él que estamos aquí. Todo espíritu debe alabar a Jehová, especialmente los creyentes de la Biblia, especialmente los hijos de Dios. ¿Sí ven? Porque ya reconociste la obra que Jesús hizo para salvarte. Debes alabarle por eso. ¿Sí ven? Hebreos 13. Hebreos 13. Entonces el Antiguo Testamento dice que debemos dar alabanza al Señor, y también el Nuevo Testamento dice lo mismo. Hebreos 13 y versículo 15 dice: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre. ¿Por medio de quién? Cristo, ¿sí ve? Cuando alabas a Dios estás negando a sí mismo y dejando que Cristo vive en ti. Todo es por Cristo que haces, incluyendo la adoración. 15. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan a su nombre. ¿Sí, no? Y vas a alabar a Dios en su espíritu, porque sirves a Dios por medio de su espíritu, según Pablo en Romanos 1. Y también puedes dar alabanza por sus labios, según Hebreos 13. ¿En cuáles maneras? Hay dos, ¿eh? Dos generales. Vamos a Actos 16 para ver uno. Y me imagino que piensas en cuando yo digo debes alabar a Dios. Y es algo en la Biblia, gloria a Dios. Por eso hay salmos, que son canciones. Actos 16 y versículo 25 dice: mas a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. ¿Sí? Entonces cantando, eso es adoración y alabanza al Señor, especialmente himnos. ¿Sí? Canciones espirituales, salmos, todo eso. Cosas buenas para cantar a Jehová. Y vea donde ellos hicieron eso cuando estaban presos, en la cárcel, en público, para que otros que no conocían a Dios, los incrédulos, podían escucharlo y ver que ellos tenían gozo en una situación como esa. ¿Sí, va? También, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 y versículo 11 dice: si alguno habla, otra vez con sus labios, hable conforme a los oráculos de Dios. Si no estás consumiendo la Biblia espiritualmente, ¿cómo vas a hablar según los oráculos de Dios? Si alguno ministre conforme a la virtud que Dios da, amén, para que en todas cosas sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. ¿Bien? Otra vez, Jesús siempre está ahí, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Y otra manera de dar ese sacrificio de alabanza es hablar sobre todo que Cristo hizo por ti en su vida a otros en conversación. Doy las gracias a Dios por el don que me dio con la ciencia. Doy gracias a Dios por la salvación. Doy gracias a Dios por todo. Mi familia. ¿Sí ve? Eso es alabanza. Alabar a Jehová. Decir a otros lo que Él había hecho para ti. Porque ¿sabes qué? Para ti es una bendición porque estás contando sus bendiciones uno a uno y poniendo en cuenta que Dios siempre está haciendo algo para ti. Y ellos también pueden ver que sí, Dios actúa en este mundo, porque ¿sabes qué?
En este mundo impío con tanta oscuridad en este momento, hay muchos que realmente piensan que Dios no hace cosas para personas. Se pierde la vista. Y usted siendo luz debes mostrar eso a ellos. Y todo eso es básicamente lo básico para que puedas cumplir versículo 5, que es vivir una vida santa. Como dice en 1 de Pedro 1 y versículo 16, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Y cuando haces esto, sabes que vas a ser peculiar, vas a ser diferente, vas a apartarse del malo de este mundo. Y por eso está siendo hecho santo por Dios. Eso se llama santificación. Hacerte santo, hacerte diferente. ¿Sí, verdad? Pero si no pones en su corazón que quieres servir a Dios y no dejas que Dios mete en su alma todas las cosas en su santa Biblia, para que puedas buscar a Él en su espíritu y darle alabanza, ¿cómo es que puedes vivir una vida santa? Y sabes que hay tantos cristianos, entre comillas, que quieren vivir esto sin hacer todo esto. Imposible, porque no estás negando a sí mismo. No estás dejando que Cristo vive en ti. Estás haciendo las cosas como usted quiere, como tú puedes saltar pasos y todo eso. No puedes. Tienes que hacer todo como Dios quiere, no como usted quiere. Usted no manda aquí, Dios manda. Él es el Señor, no usted. ¿Sí ve? Ya caíste, ya piensas como Satanás. Sí, cristianos pueden pensar como el diablo. Muy fácil. ¿Sí, vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Amén, bendición, hermano. Colosenses 1. Y escucha esto, hermanos, especialmente ti, hermana. Colosenses 1 y versículo 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de sentido por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Y Jesús se reconcilió por su obra en Calvario en la cruz. Y por usted arrepintiendo por lo que eres, un pecador, y poniendo su confianza en su obra Calvario, eres salvo. Jesús había hecho eso para ti. ¿Sí ve? Las cosas malas son del pasado. No sigues en eso. 22. Para presentaros santos. Entonces, la primera razón es para que puedas ser salvo, justificado. Y la segunda razón es para que Jesús puede presentarte santo a su Padre, santificación. ¿Sí, ve? Y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es ser siendo santo? Ser sin mancha. Él limpió y borró los pecados de su alma cuando Él te justificó. Y irreprensibles. Llegas al momento en su vida que estás tomando la decisión de vivir para Dios y cuando otros en el mundo te vean van a decir que Él no hace algo malo. Él es un hombre de Dios. Yo escucho de muchos cristianos por ahí, pero este o esta es diferente. Ella es un fanático. Ella es uno de esos que están ahí con la Biblia y todo eso. Eso es lo que quieres. Irreprensible. ¿Sí, verdad? Mira el colon ahí. Entonces 23 va a expandir lo que significa irreprensible. La Biblia dice. Si empero permanecéis fundados y afirmados en la fe. Si tienes que permanecer. Tienes que negar a sí mismo para que Cristo pueda vivir en ti. Dejar que Él crezca en ti. Y Él te afirma en la fe. ¿Sí? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Y ya eres parte de eso y estás predicando el mismo evangelio que recibiste de corazón a otros. ¿Sí?
Y es por eso que eres hecho santo. Eres irreprensible en frente de otros. ¿Sí, verdad? Para que sepas, es cuando vives para Dios. No tienes que decir a nadie que eres un cristiano. Es como lo que pasó en Actos 11 y versículo 26, donde la Biblia dice, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. ¿Sí ves? ¿Por qué ahí? ¿Quiénes llamaron a ellos cristianos? Sus enemigos llamaron a ellos cristianos, no ellos mismos. Pero predicaron Cristo y su evangelio tanto que ellos siguen a ese Jesús por ahí. ¿Sí ven? Hoy en día, ese siempre ahí con la Biblia, que eres un creyente de la Biblia, que eres un cristiano renacido, que él conoce a Dios personalmente o ella, etc. Misma cosa. Él tiene tanto orgullo diciendo que él conoce a Dios personalmente. Si perdidos dicen eso de ti, eso es bueno, porque eso muestra que escuchan pero no te creen. Entonces tiene un problema con Dios, porque Dios dice que puede conocerte personalmente. Ellos son el problema. Espero que Dios muestre a ellos que son el problema y deben arrepentir de su pensamiento falso y seguir la Santa Biblia. ¿Sí ve? Y es cuando tratas de vivir esa vida santa que eres un discípulo de Cristo y eso manifiesta un buen testimonio a otros que viven en su alrededor. No un mal testimonio. No vas a empujar personas de ti por actuando maluco. Si gente alejan de ti es porque no quieren a Dios, no quieren escuchar eso. Y eso es diferente que gente alejando de ti porque estás ahí causando problemas. Eso no es un buen testimonio. Reconoce su parte si estás haciendo eso. Arrepiéntete y busca a Dios para que Él te ayude a no hacer eso otra vez. Y también arrepiente a la persona que hiciste daño. Trata de arreglar su testimonio con ellos. Porque no quiere ser la excusa de ellos de no seguir a Cristo. No va a funcionar, pero hay muchos que dicen, yo no quiero seguir a Cristo por los cristianos. Es una estupidez verdaderamente, debe mirar a Cristo, yo entiendo. Pero en parte entendemos que es porque la mayoría de cristianos no son discípulos. La mayoría de salvos no son creyentes de la Biblia. ¿Sí ve la diferencia? Y bueno, hermanos, seguiremos viendo más sobre un buen testimonio en la próxima clase, porque los próximos pasos tienen que ver con las maneras en que ese buen testimonio manifiesta en su vida. Y es parte de las cosas que Dios espera de sus hijos, especialmente sus recién nacidos. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender de ti, Señor, especialmente las cosas que esperas de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a poner ese propósito en nuestro corazón para temer a ti y vivir según su voluntad. Ayúdanos a reconocer las partes de nuestra vida que no son según su voluntad, para que podamos arrepentir de eso y buscar a ti, dejando que usted nos ayude, que usted crezca en nosotros, para que podamos ser más como tú, Señor. Y te damos gracias por todo, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, el cual nombre oramos. Amén.